Era cuál. ¡Guay! Se fue Zapac. Qué fuerte. Se fue Zapac. Lo anunció él. Sí, por eso estamos todos de negro hoy. No te voy mentira. a permitir la falta de respeto. Perdón. Yo sí te permito. ¿Cómo estás, Coque? Me sorprendiste, me sorprendió. mamaste. Bien, estoy bien, tranquilo. Bien como todos los días. Diría un gran amigo. Bien, como todos escuchándoles. No te golpees. Hola, Belén. atentamente. Hola Nelson, ¿qué tal? No me gusta ese pleno. ¿Cómo? Estamos medio... Ustedes no forman parte del programa. Cierto. Es una vergüenza. ¿La idea de quién fue? Yo voy a hacer un trípode yo humano hoy. Oye, voy a leer también los comentarios. Trípode humano. Ahí, yo estoy bien, ¿y ustedes? Bien. Bien. ¿Qué pasa? Ahí está. Ya se tapó todo Coque. Zapac de toda la vida. ¿Y si ponemos allá? A ver, préstame. ¿Qué cosa? Eso es algo que deberíamos haber hecho a las 2:30, ¿verdad? No a la 1:02 cuando ya arrancó el Hola, programa. muchachos. ¿Qué está? Uy, Coque ya. Hace 2 empanadas entradas, ¿eh? No, déjalo. ¡Epa! ¿El 0,5? Bueno, No, a 12 no ve ahí. Ay, no, entonces. Tristísimo. ¿Qué pasó? ¿Se murió, Pico? Está ahí. Negro. Sí, rompieron, mataron el trigo. Una cosa más leve. Vos te puedes quedar parado todo el directo. Así yo voy a poner. Y ahí por la luz, con cinta. Ahí está Dan. Dan Tripo. Dan trípode. Ahí vamos. Ahí está. Ahí Dan, güey. Posición. Más así. ¿Cómo podemos solucionar esto, muchachos? ¿Se va Zapac? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Zapac anunció. Bueno, Así, no sé. rompió un todo. Acá ponemos, como tenía ayer. ¿Eh? Sí, con los dos premios para nada ahí abajo. Premio para... Puede pasar aquel. ¿Este? Ahí va este. Ahí. Escúchela. Abrían la puerta porque hace un calor, hermano. Sí. Tu último año, Pico. Bueno. Zapac ha informado de que no se va a presentar a las elecciones. A ver, dentro de todo era algo consabido, pero no es lo mismo el tener ese conocimiento a que lo confirme el propio protagonista. Zapac ha dicho que terminó su ciclo en Cerro Porteño y no va a presentarse a las elecciones. Acá el punto es algo muy importante que yo quiero abrir el debate a partir de esa situación. Que es el tema de lo que ha dicho Juan Carlos Petengil. ¿Qué dijo Petengil? Juan Carlos Petengil ha dicho que tiene él la apreciación de que Zapac no le va a reclamar la plata que le debe Cerro a él. Por el tema del estadio y todas esas cuestiones. Por muchas cosas, ¿sabes? A ver, O sea, lo hay que que se ver sabe dentro de son cuándo es la los estadios, asamblea. Ajá. Y en la asamblea va a salir, siempre sale dentro del pasivo del club, cuánto se le debe a tal persona, tal entidad, tal representante, tal jugador y bueno, deudas al presidente. Eso es lo interesante para mí. Porque si Zapac sale a decir yo condono mi deuda, yo creo que ahí está lo fuerte. Porque si es que Zapac dice quiero cobrar mi deuda, Cerro tiene una deuda gigante con él. Pero si Zapac sale a decir yo condono la deuda, ya está, ciclo cumplido, nos voy. queremos todos, hasta como que quedaría, hasta que lo haría Y al final. un poquito más elegante la salida. Eso. ¿Ya te puedo saludar, Franco?
Bueno, pero si se da ese caso que vos decís, Nelson, yo pregunto desde este lado, es Ujú. como que... Y bueno, y queda como una especie de ídolo más o menos otra vez al final, más o No, menos. no, yo creo que Ídolo no. En el sentido de que, ¿sabes qué? No me paguen nomás todo lo que me deben, el club Ídolo que no me no. pague. Él deja su deuda y ni el 10% de la cagada que se mandó no soluciona. no, espera. No puede, no. Bueno, está bien. Vos estás hablando Yo de una sé que deuda dice- de cuántos millones. yo Pero sé- Cerro, ¿en cuánto tiempo? En estos 14 años, ¿cuántos millones ya perdió? Yo sé que no es Florentino Pérez, pero tampoco. No, pero ¿cuántos millones ya perdió Cerro? Si hablamos del tema de deuda, de plata y demás Glorias, cosas. glorias. Gloria, todo lo que perdió Cerro Porteño en estos 14 años es Honor, impresionante, es jerarquía. incontable. Ni esa deuda lo va a salvar. Zapac es responsable de que a Cerro le haya ido mal, le vaya mal. Tengo una pregunta para vos, Marcos. O sea, en toda esta... que sos muy joven, o sea, somos muy jóvenes, ¿verdad? En toda esta era que vos viste de presidentes, para vos, ¿fue y es el peor presidente que tuvo Cerro Porteño? Su hermano tuvo en un ciclo En un periodo. campeón. Claro, pero mandaba a Juan José. Sí, pero igual. Entonces, mal. Hago una consulta. Vos podés hacer dos consultas. Zapac, ¿se retira realmente o va a estar también ahí en Yo las creo- sombras? A ver, yo creo que ahí está el tema de fondo. Porque una cosa, creo que por estatuto no se podía presentar más. No, por estatuto no. Pero después la cuestión de fondo es que él diga, me abro definitivamente. Porque en el proceso donde estuvo su hermano, él era el vicepresidente de Asuntos Financieros, por ende, el que mandaba en el club. Exacto. Otra cosa es que se vaya, si se termina yendo, perfecto. Eso sí es una retirada. Yo creo que es una retirada por lo que dijo Petengi, Sí. que dijo que está cansado, que ya cumplió un ciclo, listo más. Pero, ¿sabes lo que pasa con Zapac? Que gente de mi edad, que a los 8, 7, 8, 9 años recién empezó a ver fútbol, yo no conozco un cerro, apenas vi el de Petengil, yo no conozco un cerro fuera de lo que es Zapac. Yo tengo 24, Belén, 25, yo cumplí este año. Yo a los 9, 8 años empecé a ver fútbol y yo no conozco un cerro que no haya estado, que no sea presidente de Zapac. Y la gente de mi generación y un poco más chica no conoce un club cerro porteño que no esté bajo el mando de Zapac. ¿Y en qué año vos tenías 9 años? 8 o 9 años. 8 tenía el 2009. Imagínate, yo tengo 25 ya. 25 años tengo. Ya cumplí 25. Y desde los 8 años que yo no conozco a alguien más tomando el poder en Cerro Porteño. Es fuerte lo que te estoy diciendo. Y gente más chica que yo no vio a Cerro Porteño sin ser presidente de Juan José Zapac o manejándole a su hermano, ¿verdad? ¿Y crees que con esta declaración que hizo Zapac hay gente que está triste? Y los chúpame, No, ya. El entorno Zapac. los chúpame. El entorno Zapac, Y- obviamente. pero fuera del entorno, Los chupamela. el hincha, a ver, el hincha del pueblo, no te digo el socio, el hincha del pueblo, el cerrista que está allá en Presidente Franco, el que está en Concepción, en Orqueta, el que de por ahí no tiene la posibilidad de ser socio, no alcanza a ser, ¿Que va a estar feliz? sí. ¿Que va a estar triste? No, que estará triste con esta declaración de Zapac que dice, yo no me presento ¿Y más. qué se hizo por los hinchas de Orquesta, de Presidente Franco? ¿Qué se hizo por esos hinchas? Nada. A lo más loco que se hizo es llevar a Ciudad del Este el fútbol. Un par de veces y un par de veces obligado y enojándose otra vez. O sea, no hay hincha cerrista que esté triste porque se va a Zapac. Yo creo que para exportar 12 por 1, abrir un champán y si pierde otra vez su hincha, Pilsen. mejor otra vez, ¿verdad? Sí, Pilsen. Pilsen. Y yo quiero decir algo también. O sea, el olimpista está Adelante. feliz, está triste. Para mí, Zapac no va a perdonar su deuda. Ese es el tema. Es muchísima plata. ¿Y vos por qué vas a saber? Pero ¿Quién está es bien, tu es fuente? su punto de vista. Y te estoy diciendo mi opinión, no estoy diciendo que sé que Zapac no, estoy diciendo que para mí Zapac no va a perdonar su deuda. Y si perdona, va a perdonar un porcentaje nomás. Es más, yo Siendo creo que ya perdonó un poquitito. Yo creo que él va a cambiar de opinión acá en poco tiempo. ¿Sí? Se me hace que no va a querer, de que de por ahí va a ir a la casa, va a hablar con la familia y dice, ¿por qué dijiste esto? Capaz que cambia de opinión, Pero él no se dijo presenta eso. nuevamente. ¿Quién no dijo? O sea, ¿por qué se planteó esta situación? Bueno, Zapac habló. ¿Quién Sí, no pero dijo? él no fue el que dijo que
Acabo de decir eso que... ¿Quién era que dijo que...? Betten dijo lo de la... Pero ella Yo habla creo del sí. tema de... Ella habla de que se va a rever La situación. su situación de no volver a presentarse. Pero él no puede presentarse por estatuto. Sí, pero escúchame, sabemos eso. El tema El es reinado, de Zapac, salir... Franco. Pero ellos van a seguir. Pero vos te crees que si él no es miembro de miembro titular no va a mandar. Yo creo que va a Obvio, tener- aunque Claro que esté, va a pero mandar. eso es lo que no entienden, es que estando fuera de Cerro Porteño, aunque no tenga un cargo realmente dentro del club, vos pensás que no va a mandar en su lista, con su gente, con la gente que le está bancando, con la gente de la que va a poner dinero. O sea, esté dentro o no del club, va a mandar a Zapac. Si es el que pone la yaya. Así es, pues, política pura. Se viene Ariel Martínez, la multicueno. A Ariel Martínez le pasó que encontraron que había sido que la cuenta del movimiento Sí. de Ariel Martínez es la vieja cuenta de Jugamos Juntos. Ah. Por JJ, Juan José. Muy bueno. Jugamos juntos. Ahí, por ejemplo, hay que mandarle un mensaje al encargado de marketing. Por Eh, favor. que- no hay un mensaje. Crea una cuenta de cero. Claro. Le están quemando, le están Métete en, Aplicate, métete en el viejo. partido. Dale. No, pero el peor es que le están quemando porque él fue el que entregó la copa a los hinchas olimpistas que jugaron el partidito este. Ese es en la olla. ese es un torneo que se Curé. explicó, un torneo de magistrados Un torneo organizado por Bernie. curé. Torneo curé. Que la gente sacó la remera olimpia. ¿Qué no hace un torneo curé? Un torneo curé. Porque para los hinchas no prestan la cancha, pero para los amigos está la cancha. Y que vengan con la remera olimpia y le entregamos la copa. Una vergüenza, un torneo curé. Sea magistrado, sea licenciado, sea barrendero. Un torneo curé y se prestó la cancha para eso. Una vergüenza. ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo Hasta fue? casamiento te organizaron ahí. Imagínate, y se fueron los ¿Quién se los casó invitados. ahí? La hija Zapac. Y la hija Zapac. Y los invitados ¿El olimpistas. Nueva Goya se casó? Claro, porque ay. es de los amigos, no es del club, es de los amigos. Y los invitados de la fiesta, ¿qué hicieron, Belén? No, yo no sabía. ¿Vos sabés qué hicieron los invitados de la fiesta? No, no sé. Los olimpistas agarraron, se bajaron el pantalón, se sacaron el amigo y empezaron a mirar en la cancha. Porque el club está a rienda de los amigos, de los amigos. Pues anda a pedir para otra cosa al club, para los hinchas, para que armen algo para los hinchas. No, está para los amigos, Belén. Para los amigos y el amigo del amigo. Y haya sido el amigo del amigo del amigo, se fue y me dio en la cancha. Una vergüenza. Una vergüenza. Y es una vergüenza, lamentable. Muy fuerte. Un socio hincha tiene prohibido el acceso cuando quiere irse a ver la cancha. Imposible. Pero el amigo siempre está para armar torneo curé, para casarse, para mear en la cancha. Para eso están todos. Pero para el hincha, ¿quién está? Muy fuerte. Bien fraquito, ¿eh? No es bien, la verdad nomás. ¿Por qué le decís bien, Frankie? Porque está tirando factura. Ale puede Robert Morales y Colmana la selección ñoqui. Chat, acá hay un tema interesante que es el tema, no es lo mismo ser reservado que ser citado. Cuando vos armás una lista de la selección, tenés que armar una prelista de 50 jugadores. Vos, en base a eso, les tenés que avisar al club, che, mira que tu jugador Puede está en la lista de reservados. Entonces, puede pasar que por A, B, C, D motivo, el jugador o uno de los jugadores de los 28, 29, 30 que quieras convocar se baje. Entonces vos ahí tenés una lista con los que puedes reemplazar, porque al jugador que está en el extranjero le tenés que avisar al club con antelación de que va a ser citado o de que puede ser citado. El ejemplo claro que esto se haya, digámosle, utilizado el tema del jugador reservado aconteció en los Juegos Olímpicos cuando se lesionó Enzo, se lesionó Diego, fueron llamados los jugadores Claro. reservados que eran Gustavo Caballero. Pero ¿sabes por qué no te uso ese ejemplo? Porque no es algo que tenga que ver con FIFA. Ajá. Entonces el COI se maneja de otra manera, que es el Comité Olímpico. Es similar pero no idéntico. Porque, por ejemplo, el Comité Olímpico ya te pidió la prelista en enero. Cierto, No, no, cierto. Entonces cierto. ahí era ahí por ¿se acuerdan que por ejemplo había aparecido con todo Aguayo y Aguayo nunca estuvo en la lista porque Cierto. no se le presentó en la prelista? Bueno, Pero es todo un tema también, porque no están obligados los clubes tampoco a hacer. ¿Entendés? En la no, y por Olimpiada. eso voy al tema de que no es FIFA. No es igual. No hay punto Pero un de... mes antes ya se sabía cuando eso quiénes eran los convocados.
recuerdo. O sea, a diferencia de una eliminatoria que te sale 2 Sí, semanas antes. pero es que la lista de convocados, si quiere Alfaro puede dar una hora antes del partido también. O sea, no O sea, está. sacar a la luz, pero No hay una obligación. Pero vía FIFA ya está No, es que notificado. no es una cuestión de vía FIFA, sino una cuestión de que le avisan los clubes nomás. Sí, claro. Porque a la FIFA lo único que le importa es tu planilla. La planilla de 23 jugadores que vos presentante del partido. ¿Puedo hacer una pregunta? Nada más. Sí. Sin ánimo de armar polémica. Bueno, ya armar polémica igual. Pero. ¿Le es raro lo de Gustavo Gómez? No puedes plantear eso. No te planteo eso, pero. Para pagar directo. Ya ¿Qué, paga. qué está queriendo plantear? Está queriendo plantear que Leila Pereira le dijo a Gustavo Gómez no te vayas a jugar con la selección ¡No! paraguaya porque Paraguay es racista. Esa es tu deducción. Me es raro que No. se haya lesionado o sea, yo 100% en Gustavo Gómez, pero yo no me fío de la presidenta de Palmeiras. Sí, pero escúchame, pero si vos estás planteando eso, no estás, si vos fuerte. estás planteando eso, no estás confiando en Gustavo Gómez. No, yo confío en Gustavo Gómez, la presidenta de Palmeiras no confío. Sí, pero escúchame. Sí, pero espera. Estás En poniendo en duda No. al capitán de la selección, amigo. Bueno, está bien, me silencio. Ya está, me callo nomás. No, pero es una, No. es una locura lo que estás diciendo, Apaga el boludo. directo, si no voy a hablar. Pero es una locura lo que estás diciendo, No, amigo. es muy fuerte. ¿Cómo vas a decir que Leila Pereira le prohíbe a Gustavo Gómez venir a jugar a la selección paraguaya? ¿Y si se lesionó en un entrenamiento a puerta cerrada y se le revisó y ha sido la rodilla, ya había sido, tenía un problema? ¿Y? Dale. A ¿Y? mí me es raro. No contra Gustavo Gómez, sino ante la triple. Pero vos, Pero no es- escuchame, pero cuando pero- vos decís pero eso ya Gus- vas contra Gustavo Gómez, te Pero cuento. Gustavo Gómez no tiene que. Vos estás diciendo que Leila Pereira le puede decir a Gustavo Gómez que no. Yo no creo que... Ahí estás dudando del Del profesionalismo de profesionalismo, Gustavo, claro. porque Gustavo va a decir: yo soy capitán de la selección paraguaya y a mí nadie me va a decir si me puedo ir o no. Yo no creo que Gustavo Gómez se baje a eso. Yo creo que no también. Él tiene ¿verdad? la total actitud profesional para poder encarar a lo que, claro, a los presidentes y todo eso. Claro, No, o sea, para mí no. respondiendo nomás la pregunta de que hacía Franco, yo no creo que Gustavo Gómez se someta a eso. Es más, él es uno de los pocos jugadores de la selección paraguaya que vivió el peor momento y ahora de Cierto. vuelta está viviendo un buen momento. O sea, el Incluso momento del en albirrojo. Brasil están hablando de si tiene que ser operado o no. Es un tema Por eso, o jodido. sea, O sea, el capitán de tu selección pues no puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Te hago caso, presidenta, no me voy a representar a mi país, siendo que estoy a nada de jugar el primer mundial de toda mi carrera. Claro, es muy. De las Coreas, es estúpido, boludo. O sea, no, para mí no tiene sentido. La plata hace caer hasta el más profesional, Jesús Franco, pero Bueno, pues Jesús. La plata desde tu que punto de vista, maneja- agarremos, y el 20 de marzo no juguemos. sí, Si el capitán de la selección es eso, pero. no puedes decir eso. No le puede decir no eso podés. al capitán de una selección, un jugador de fútbol de alto nivel como Gustavo Gómez. Yo honestamente no creo. Habló el médico de la selección. ¿Qué dijo? Dijo que tuvo un ¿Isla? choque con el arquero, exacto, de Palmeiras en una práctica. Y se torció la rodilla. Estamos esperando el reporte oficial de su club para ver si lo desconvocamos o no. Lesionate o te bajamos el sueldo, le dijo Leila. No, Mentira. es muy. Yo creo ¿Qué que- mente cuadrada son? ¿Quién dijo eso? Ah. Mínimo es raro. Eso que le estoy diciendo, ni en pedo Gustavo Gómez se prestaría para eso. Y sí, este fin de juega, No, Nico. le rompieron la pierna. Suena fuerte eso. Yo la pelotita se va a Zapac, dicen los muchachos. Una coincidencia, o sea, justo se dan en este momento, no. La verdad que no. Va a hacer mucha falta en el sentido de que sabemos lo que es Gustavo Gómez para el albirroja, Es que partamos de un sin punto. desmeritar el trabajo de Balbuena y Alderete. Si es que es eso que se quiere dar a entender, es para que no juegue nunca más la selección paraguaya. Claro, es para pero evitarlo. escúchame, no podemos ni estar teniendo este debate, boludo. No, yo lo digo en serio, ¿eh? No. No podemos tener este debate, o sea, no podemos poner en duda el profesionalismo de nuestro capitán. En serio lo digo. O sea, si es que pasa esto, si pasa esto, digo para... Porque hay caso y caso, ¿eh? Hay jugadores que conocemos que priorizaron Sí, hacer otras sí, cosas sí. y no fueron nunca más citados. Sí. Ojo, ¿eh? La brujita.
No. Eso que vos me quieras venir a decir, hablar del Mundial 2002 ahora para irnos todo. ¿Qué? Vos teniendo que Verón se fue para atrás porque jugaba en el Manchester United. Sí. O sea que según tu punto de vista, Roque fue para atrás contra Alemania porque jugaba en el Bayern. Y si se fue a Libertad, yo puedo pensar cualquier cosa. No. Si se fue a Libertad, puedo pensar cualquier cosa. No. Hace 3 años alguien decía eso y le pegabas. ¿Mm? No, 3 años no. No, 3 años ya estaba en Libertad. En el 2020 alguien te decía eso y vos le funabas. Claro, porque yo no tenía ese concepto de Roque. Vino Roque a decir, yo vengo a retirarme en Olimpia. De Parro, se fue a la vereda del frente, la más complicada. Dale. Ahora sí creo. Traidor. Por Roque decís, ¿verdad? Sí. No es este el debate, Coque. No, pero así. No, ¿Por otra qué cosa, se fue con pero se Coque. desvirtualizó Yo te dije un totalmente. ejemplo, después me dijiste algo y ahora yo digo, boludo. Se va a morir. O sea, no, bueno, no. Perdón. Se va a retirar en donde se merece estar. Sin gloria y sin gente. O sea, Es vos, así. vos no querés que él venga a retirarse en Olimpia. No va a venir. Vos pensás que le van a abrir la puerta ni en pedo. Claro que sí le van a abrir la puerta. Ni en pedo, sí, pero el hincha no. El hincha va a estar. Mira, vuelve Roque, primer partido, mete gol. Roque, Yo no grito. Gol. Yo no grito. Sí. Yo no grito. Yo no grito. Yo no grito. Pero él se retira ahora a mitad Cuando de meta año, hack trick y eso no va a O sea, gritar. No voy a apertura gritar. El sábado. Clásico. El sábado No, Libertad grito. Olimpia, ¿eh? Pero ese podía ser el último Libertad Olimpia de Roque. No, ¿verdad? No, falta de la segunda Acordate rueda. lo que dijiste. ¡Epa! Este es el. Bueno, va a jugar Roque seguramente, ¿verdad? Yo tengo una palabra para Roque. Te voy a preguntar, ¿quién Tengo es una Roque? palabra para Roque. Tengo una palabra para Roque. Esto va a clipearse, ¿eh? Te cuento. Querido Roque, Luis Santa Cruz, quiero decirte que yo te respeto muchísimo. Pero Ojalá hagas si un buen partido. Ya acabaste de decir que fue para atrás contra Alemania. No, escúchame. Ojalá hagas un buen partido contra Olimpia y te vaya muy bien. Ya, como reculo todito, man. Socao. No, ese no va a ser clipeado. Coque, socao. Además que a Bencoque le habla a Roque. Roque no viene porque en Palmeiras le suspendieron. No, me Yo, mezclaba todo. Una cosa más les quiero decir. Yo espero nomás que Tremendo. la topadora azulgrana aparezca hoy. Porque Hoy ayer tiene que prometió. aparecer, sí. Hoy tiene que Ayer aparecer. Además prometió, ganó el ciclón. Vendió humo. Cagoneó. Pero respondiendo nomás la pregunta que hizo Franco. ¿Bancás Valbuena Alderete entonces en Sí, estas eliminatorias? claro. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Verdad? Hacela. Bueno, Se puede. pregunta. Preguntalo, Marcos. Pregunta vos. Preguntá vos. Dale. Marcos, vos tiraste la mesa. No, yo que voy a tirar nada. Tu saga central versus Chile, Marcos. Valbuena Alderete. Res. Mi saga central contra Chile. Valbuena Alderete. Clifford Sao. Busca de niñita, pues. ¿Eh? Tenés que poner siguiente persona. Ahí Qué está. poco serio. Ok. Tu saga central, Coque. Decime, por favor. Contra Chile. Valbuena Alderete. Tu saga central, Belén. Firmo la fórmula de pasión, creo que en un 90%. Valbuena Alderete sería la saga central. Tu saga central, Franco. Mi saga central es Alderete, Velázquez y a la derecha va a estar Juan Cáceres. Nelson. Nelson. Tu saga central, Nelson. Nelson. No, Valbuena capitán. Va a portar brazalete. Al lado de Omar, porque por nombre e importancia podría haber sido Alonso, pero Alonso no puede jugar con dos zurdos. No. No puede jugar con dos zurdos. Gustavo Velázquez es central. Yo no lo veo en la selección. No, pero si jugó central. Sí, Jugó de central, Muy pero bien. no sé. Pero yo teniendo la Valbuena. En el Tenés- sentido que no lo veo afianzado, en el sentido, los resultados a mí no me convencieron del trabajo de Velázquez como central, a eso voy en la selección. Pero si no hizo ningún. Siempre no era bueno, perdió ningún partido.
Pero no me convenció, perdón. no me convenció. El de Anteojos Siempre Domado, ¿Por qué dice eso? no lo sé. ¿Quién dijo eso? El de anteojos, siempre Pablo domado. Dacilo diga. ¿Eh? Maciel y Alderete. Lambaré. ¿Por qué es lo que me putea el chat? Como si fuese que Gustavo Velázquez no es central. Ustedes tan loco, chat. Contra Brasil, casi todo el partido Exacto, jugó de central. Qué loco exacto. están. Sí, por eso jugó central. Dios mío, ¿Quién Dios Nicolás mío. Ayala, uno que sabe de fútbol? Olmedo titular. Yo creo que yo creo Como que si la mayoría jugó de lateral franco. cuando fue, escucha, con Velázquez, cuando fue titular Velázquez, fue como lateral derecho. Claro, pues. El día de Brasil, él entró por Alderete que le pegó un patadón Hendrik. ¿Recuerdan? Mala Sí. leche. Que lo sacó del partido de una Sí, sí, patada. sí, sí. Cierto, cierto. Bueno, aquella vez entró de central. Entonces ahí como que cambia un poco la ecuación. ¿Qué pasó ayer, Nelson? Gran película, ¿eh? Lindo. ¿O de qué estamos hablando? Lindo. Aunque te doy otra opción, Hermoso. Sacando el fanatismo. Si llega a decir, Sacando todo lo que. si decís Robert Rojas, yo me voy. No. Sí, sí, sí. Y yo me levanto y te doy uno. No. Depende de la respuesta, que yo empiezo a poner audio o no. Mateo No, Gamarra. Audios. Bueno, Ah, no, total. no. Pero si Alderete está, va a jugar contra el zurdo, veo. Haceme caso. Alfaro. No le hagas caso, Alfaro, por favor, te pido. Hasta Ronaldo de Jesús te lo tomo. La última vez que vi tantos zurdos fue en el Real Madrid del 2012 que tenía Coentrao, Marcelo, Osil, Concentrado. Casillas, Concentrado. cuatro zurdos. Concentrado. Oye, ¿qué pensás que estaba hablando? Para No. No, tranquilo, un amigo. No, ¿cómo para No. 2008, chaval? Tenemos audios. Qué estúpido. Y el chat dice eso. No te Audio. decimos. Ah. Ya pensé que me putaban a mí otra vez. No vaya a tomar. Franco perseguido. Franco Todos perseguido. ya me putean ustedes. Que aparezca Audios. la folla. ¿Sí? ¿Eh? Días, Pasión Estudio, ¿cómo están muchachos? Y bien, Cerro clasificó, bien por ellos, es una buena noticia, es bueno para el fútbol paraguayo, pero también hay que ser realistas, futbolísticamente Cerro no está al nivel, hay que reconocer que Melgar no es un equipo competitivo, A mí no me quiere. realmente en cierta forma, por llamarlo de mala forma. Es un equipo accesible. Es un equipo accesible, pero hay muchas cuestiones futbolísticas por mejorar. Pero tengamos la esperanza de que será así. Y por otro lado, Zapac ya cumplió su ciclo. Zapac ya está llevando esto a tope. Yo creo que más de un cerrista ya está harto con esta situación, ya dice basta. Es bueno que se retire. Es bueno que ya esté fuera y dé oportunidad a otras personas, a una nueva administración, renovación de repente de plantel, de jugadores, porque se ve. De cualquier vereda se ve esa carencia que tiene Cerro Porteño, por llamarlo así. Porque tenemos que ser realistas en muchísimas cuestiones. Pero sí, contentos los paraguayos, que un equipo más haya clasificado por ese lado, todo bien. Y no sé qué opinan ustedes. Y excelente programa, un gusto escucharlos como siempre. Gracias. Gracias, Jessica. Tenés razón en todo lo que decís. A ver, yo te quiero preguntar, Franco, partiendo de lo que dijo ella, ¿vos estás contento con la clasificación de Cerro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y su rendimiento? No. Es muy minucioso todo, porque si te pones a pensar en 4 partidos, Cerro metió como 12 goles. 12 goles hizo en 4 partidos. 3 encajados. Cerro metió 12 goles en 4 partidos, pero la situación del club no amerita decir metimos 12 goles en 4 partidos, ¿verdad? Bueno, Cerro pasó en una fase donde quedó afuera Boca y Corinthians. Eso es cierto. Después, hablemos de los rivales que no han sido los mismos que tuvo Boca y Corinthians, pero a Boca le eliminó Alianza Lima, muchachos. O sea, es algo para tener en cuenta. Martínez más que Gago. Yo vengo Eh, diciendo hace rato. Después hay que ver el tema del sorteo del lunes, ¿eh? Sorteo del lunes. Yo creo que
No quiero faltar el respeto si hay algún uruguayo, pero creo que los del Bombo 1 para los paraguayos conviene que sean Peñarol o Nacional. Sí, no, yo te digo algo, A yo uno- quiero que sea nacional para mí. A uno de los tres le va a tocar un coco. Sí. Porque ponerle ¿Un qué? que ¿Un coco? como mínimo, porque Sí o sí, en un brasilero escenario- o en River. en un escenario interesante, ponerle que a Nacional le toque un paraguayo, a Peñarol le toque otro paraguayo, y después hay uno que se va a tener que comer uno del Bombo 1. O de igual Uno manera. pesado. O puede, qué sé yo, se dé una situación que ojalá sea así. Que Peñarol le toca a Libertad, Nacional a Olimpia. ¿Vos querés jugar contra Cerro Por- Porteño en la Copa Libertadores, Coque? ¿Por qué no? No quiero medias tintas. ¿Sí? Vos querés un clásico. Sí, Vos comprás sí. un clásico en fase de Compro, grupos. te firmo un clásico. ¿Vos querés jugar un clásico contra Olimpia en Copa Libertadores, Franco? Si no transan, sí. ¿Perdón? Abrió el paraguas. Si no hacen la del penal, no sé qué cuánto, totalmente de acuerdo, que vengan. Se acabó. Espera, Hasta acá se huele. No entiendo. ¿A qué te referís con transar? Y lo de la vez pasada, ese de penal, que es todo raro. Si se juega como se tiene que jugar, Espera. y lo juegan a media máquina los dos. ¿Vos estás diciendo que Que Claudio jueguen. Aquino transó el penal con Olveira? No, pero juegan a media máquina los dos, hermano, en esos partidos. A los dos, jugaban lo que les convenía a los dos. No nos hagamos los boludos. Mira, yo te digo algo. Yo creo que el clásico en la Nueva ya no fue, no fue así. Mira, yo te digo algo. No fue así. Si me da a elegir de los 4 equipos Sí, que entran de fases previas, sí. Barcelona juega bien. Le eliminó a Corinthians. Le eliminó a Corinthians. Alianza Lima. Alianza Milan. Alianza No, Milan. además Alianza tiene la maldición en fase de grupo. La maldición. Yo no quiero que Sí. caiga esa maldición a mi grupo. Y está Bahía Boston River, que yo creo que va a ser Bahía. Que bueno, ahí tenés un brasilero. Y después está Cerro. Yo prefiero ¿A quién elegís? a Cerro. Pero escucha, hay otros 4 equipos en el Bombo 4. No, ya sé, pero si me dan a elegir entre esos 4. Vos, Coque, vas a festejar si te toca Cerro el lunes, ¿sí o no? Sí. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Se va. Alianza Lima es lo que está peligroso, yo creo que entre todos esos. ¿Sí? O sea, yo creo que de todos esos equipos que están pasando de fase, yo le tendría mucho más miedo a Alianza Lima. Qué canchero este ex youtuber. Obviamente, si el Bombo 4. Hablamos del Bombo 4. Yo quiero que me toque San Antonio de Bulo Bulo. Obvio. De bulo. Cagón. Sí. O si no, un Central ¿Vos Córdoba. sabés qué yo quiero? ¿Qué vos ¿Qué? querés? ¿Vos sabés qué es lo que yo Ay, mamá. ¿Qué pasa, Nelson? Yo quiero que a Palmeiras le toquen 2 paraguayos. Yo también quiero. Yo quiero ¿Te imaginas el Yo grupo? quiero una nación unida. Nelson. Cerro y Olimpia en el mismo grupo que Palmeiras. Nelson, te propongo un sueño. Te propongo un sueño. Sí. Grupo prácticamente de la muerte te voy a armar. Sí. Palmeiras, Olimpia, Me tenés que ver uno del bolillero 3. uno el bolillero 3, Vélez. No, Vélez está en el bolillero 2. Vélez está picante. Anda Vélez, bien. Talleres puede ser. Te digo, bolillero, ¿sabes qué? Te tengo el equipo del bolillero 3. ¿Quién? Uy, Te tengo el equipo. Y decime. Te tengo. ¡Tíralo! Atlético Nacional de Medellín. Bueno, Ahí. Palmeiras, Olimpia, Atlético Nacional y Cerro Porteño. Mam, todos son clásicos. Todo a muerte. Palmeiras, Olimpia, Atlético y Cerro. Para mí ese es el grupo. Es el, Ya. para mí ese grupo, pues. Obviamente de por ahí Talleres es más equipo que Nacional de Medellín. Pero Nacional de Medellín. Ir a jugar allá es muy difícil. Irte a jugar allá. Por eso. Por la historia que tiene Olimpia Sí, con sí, Medellín. sí, sí, sí. Yo te digo algo. Y pasa Olimpia El y Cerro. grupo que yo quiero. Palmeiras, Olimpia, Nacional de Medellín y Cerro Porteño. Cerramos el país. Y pasa Olimpia y Cerro. Una patria unida. Olimpia Porteño. Va a ser el verdadero Olimpia Porteño. Pues sí, va. Ese. ¿Cómo que no? ¿Cómo El que grupo, no? el grupo, el sueño del pibe. ¿A vos no te gusta, Franco, ese grupo? No. ¿Cómo no te va a gustar? ¿Cómo te va a gustar, hermano? Amigo, va a ser es el mejor grupo de toda la historia de la Copa Libertadores. sí, todas las Mientras fechas. más melgares, mientras más cosas accesibles, yo estoy feliz. Marketing natural es este grupo. Mientras Ahí más fácil esté el Libertadores- grupo para Cerro, mejor para mí. Pero es un marketing Yo natural. soy cagón. Libertadores ahí no Yo necesitamos soy otra cagón. Mientras más fácil sea el grupo para Cerro, mejor. Yo soy cagón. Porque no estamos para tirar 12 por 1 ahora mismo. Yo estoy para que me Pero- toque pero, Franco- Rayo Zuliano, Raniza, que me Carabobo. toque Carabobo,
Que me toque Gulo. Gulu Gulu, que me toque Gulu Gulu. Wes Santos, que me toque todas las cosas Kings League. Yo estoy para eso. Para mí ese es el peor grupo que le puede tocar a Olimpia y Cerro. Esa conjunción Ahora, de equipos. hagamos un grupo accesible. Yo te digo mi grupo accesible. Pero decime, vamos a ir primero por Sí. Olimpia barra Libertad, que están en el bolillero Dale, 2. dale. Yo te voy a decir el grupo accesible para mí. O sea, para Olimpia. Decime. Nacional de Uruguay. Olimpia. Te agrego acá un Deportivo Táchira. Picante San la jugada de Antonio Venezuela, Bulo Bulo. amigo. Táchira no. ¿Y quién es el bolillero 4? ¿Para vos? San Antonio Bulo Bulo. Ahora voy a armar el grupo de Libertad. Que. Nacional. Gulu Gulu. No, accesible. Nacional. Yo le pongo a Peñarol. Porque Nacional Yo ya a Piñero está- le respeto, ¿eh? Y no, Yo le respeto más al man ya, semifinalista No, de la última yo- Copa yo Libertadores, también. hermano. No, yo también, yo le respeto. Por eso yo prefiero, o sea, para Olimpia prefiero vos tenés- Nacional. no, pero ahora todo es muy fuerte lo que está diciendo. ¡River! River es débil. No, espera. De acuerdo al último partido que yo vi en tierras paraguayas de River Plate, Pero una cosa es jugar acá. No se llenó el estadio, los hinchas de River, era una Te llegó copa. la pelota ¿no Monchi. sabes lo que hacer? Es una La copita. puerta llena, Es una copita. Andá a jugar en recibiéndole a el River. Andá a jugar en el Monumental No. contra 85.000 personas, ¿eh? Hay otra cosa, pero en la huerta, en la nueva huerta, papá, lleno de... Te armo el grupo de Libertad. Para mí el grupo de Libertad puede ser Peñarol, Libertad, Sporting, Noveles Qué Y- malo, el más difícil le queda. Dale el más difícil. y Carabobo. Vele un desastre. Eso le doy. Ahora yo quiero Vele un le voy a desastre, decir el No, grupo, ya le quería poner más difícil. le voy a decir el grupo No, de del Cerro. grupo que sí le estamos hablando. Le voy a decir el grupo de Cerro, Accesible. accesible. Grupo de Cerro accesible, lo pongo a Palmeiras. No, Estudiantes, terminó ya. Palmeiras, Estudiantes, Ah, sos Atlético Willy Wonka. Nacional ¿Por y qué Cerro. no pone Olimpia? ¿Eh? ¿Por qué no pone Olimpia si es estudiante? Ah, Willy Wonka, poné por Olimpia. No, pero ya dije el grupo de Olimpia. No está por el grupo de Olimpia. Pero yo te digo, Estudiantes, Que se cagó. Audios. No decir mala palabra, pero neta estoy totalmente con Franco, bro. Que se haya, sabe dónde lo Gómez. Bueno, según vos, como decís, capitán de la selección paraguaya, publica en sus redes sociales el reclamo de Palmeiras, pero con nosotros, cuando nosotros ligamos allá a Brasil, porque no es que es olimpista, antes que olimpista es un paraguayo, o los hinchas de Cerro que le robaron todo en las playas. Nunca dijo nada, jamás, y ahora está lesionado, wow. Vamos a dejar de jugar, boludo. Está bien, todos estamos con la selección, pero él está ahí para completar nomás. Otras son las figuras hoy en día, y él no le dio nunca nada a la selección. Todo bien hasta el último segundo, amigo. ¿Cómo está más completado? A los 90 hizo la de Todo bien hasta el último minuto, hermano. Hasta el último Gustavo segundo. Gómez a Olimpia. Here we go. ¿Qué tal, muchachos de Pasión Estudio? ¿Y la topadora? Marcos, Franco, Nelson, Coque y Belén. Hola. Escuché ya que Zapap hasta este año más va a ser presidente. ¿Qué va a dejar? Me despido de todo porque yo dije que si el día que Zapap o alguno de los Zapap no sea más presidente, yo doy hasta mi vida. Aguántese, No, carajo. ¡No! Amigo, es muy simpático más que Zapap. tengan que salir a explicar que no va a ser más presidente. Porque Che, por información. estatuto no puede ser presidente. Información del colega Jorge Izquierdo, ¿ah? Jorge Izquierdo. Información del colega Jorge Izquierdo, Alfaro convoca a 4 arqueros. Coronel, Orlando Gil, Juan Espínola y Gatito Fernández. Mira vos. 4 arqueros habrá en este combo. Información del colega Jorge Izquierdo. ¿Qué tal, muchachos de Pasión Estudio? Marcos, Franco, Nelson, Coque y Belén. ¿Ya escuchamos? Escuché ya que Muy buenas tardes, queridos amigos de Pasión Estudio. Soy yo, el representante del pueblo azulgrana, que no viene con nombre, porque nosotros vivimos de pasión, no vivimos de títulos. Quisiera responder a lo que ayer dijo el querido por pocos, la topadora franjeada, que es de muy poco valiente presentarme tras el partido de Cerro en la noche de ayer. Pero yo
Como verdadero amante del fútbol, puedo esperar cualquier cosa, cualquier resultado. Podemos perder, podemos ganar, pero también no entiendo al hincha del equipo rival. Que Olimpia gana jugando bien o gana mañando partidos. Diego Martínez ayer dio una clase de cómo se clasifica a la fase de grupos sin perder un solo partido. Solamente un equipo había logrado eso y también fue Cerro Porteño. Y una cosa más, prepárense, porque no es Fabro, pero es Jonathan. Prepárense para ver a Jonathan Torres. Seguimos buscando topador en Azulgrana. No, qué malo que sos. Dejale. Qué malo que No. sos. Quiero Qué decir- malo que sos. Quiero decir tres cosas Hincha respecto. mamarse. En primera instancia, la selección musical es buena Sí. porque le hace un contrapeso. Obviamente, lo que pasa es que el soundtrack del Padrino es insuperable. Lo que pasa es que este soundtrack era para libertad, no se olviden de eso. Después, punto 2. Estoy cansado de Y eso dijo Topadora. Punto 2. Creo que tiene que estar un poco más de fondo el audio porque no se te escucha bien. Pero la intención es buena. Y creo que hay que impostar un poco más la voz para entrar en ese personaje. Le habla la topadora azulgrana. ¿Sí o no, Marino? No, dijo que no tenía nombre. Y ahí ya empezás mal. Sin ¿Por qué? identidad. Vamos, amigo, yo confío en vos. ¿Y cómo le pongo? Buenas tardes, Pasión Estudio. ¿Y cuándo sería el sorteo de la Copa Libertadores? Lunes. Lunes, 20-30 horas. Este me asusta un montón porque manda un audio reenviado y manda 3 caritas así. Por favor, poné. Poné así, nomás ya, carita de- Poné. Responsable. Poné. Llora la pelota. El pueblo olimpista te va a extrañar. Juan José Zapag. Sos cagón, sos cerrista y sos cagón. Che, escandaloso el hielo de la Champions, ¿eh? ¿Tocó Pico o no tocó? ¿Tocó o no tocó? Escandaloso el penal que nos le dieron al Real Madrid por mano de Juliano Simeone. Escandaloso el penal a Brahim Díaz. Escandaloso no haberlo echado a Lenglet. Realmente lo de ayer el arbitraje es muy preocupante de cara al resto de la competencia. Yo quiero decir algo. ¿Marciniak era? Marciniak. El mismo de la final del Mundial 2022, Argentina-Francia. El polaco Marciniak. Yo quiero decir algo. Hay clubes destinados al lloro. Hay clubes que nacieron para esto, para que las lágrimas corran a través de su mejilla. Bien, Marcos. Según la International Football Association Board, dice que el ejecutor del penal no podrá jugar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. ¿Qué hizo Julián ayer? Tocó 2 veces la pelota. Atlético Madrid, pa' tu casa. Cholo, seguí llorando. Siempre domado. Siempre domado por el mal. Ahí está, podés ver. Pero Podés no, ver. lo que no podrás jugar si hay otra intervención es cuando no es tanda de penales, Marquitos. Hijo de Papá, esta es regla de penal. Hijo del ¿Querés que Real. te lea de vuelta? ¿Me estás diciendo que mi información no es fidedigna? Sí. Vos estás loco, viejo. Pero no podrás jugar. Y evidentemente que no vas a poder jugar después de chutar 2 veces y hay una tanda de penales diferente No cuando podés es. tocar 2 veces. ¡Oh! Había sido. ¿Qué es lo que había sido? En serio, pero léelo otra vez. Y dice, el ejecutor de penal no podrá jugar al balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. Puede ser el Claro. arquero. Pero cuando es tanda de penalti. Pero en tanda, pero en tanda. Y no va a poder, ni aunque el arquero tape, no va a poder tocar otra vez la ¿Sabes qué? pelota. Yo te pido Me estás hablando, estudies me y estás, andá a agarrar y estás decirle- leyendo. Es claro que voy a leer, pero sí, mi esta rey, es la, esta pero es la escúchame, regla. escúchame. Es la regla número 14, por Pero cierto. Te el- pido que te pongas pero, a leer para venir a escúchame, discutirme. no podrás jugar la pelota hasta que otro jugador toque. ¿Y qué pasa si el arquero toca? Y después chutar otra vez. Eso cuando es penales. Cuando es penal durante el 90 minutos. Don't Cuando cry, estamos en penales. Franco, don't cry. Ay, nomás. Pero espera, Franco. Igual con eso aplica en eso, Pero, mam. Franco, la aplicación es la misma. Obvio, hermano, ¿Y pero por qué hasta ahí discutir? nomás. ¿Para qué entonces lee que no puede jugar después de tocar otra persona? La UEFA, hasta ahí nomás tenés que la leer. UEFA subió esto, amigo. Mi rey, para lo que yo te digo. Pero la aplicación de la regla está en la UEFA, amigo. Cierren todo, muchachos. La UEFA está equivocada. Franco tiene acá razón. Franco no vas a tiene hacerlo. razón. Vos Dale. callate. No tenés vela de este entierro, ex youtuber. Vos va a empezar. Vos, Belén. ¿Qué vio? Vos, Don Cry, me decís. Y no vayan a Vamos a llorar, quedarnos Franco. bien ya. Pero esperen a Vos, poco. Marco, Decí. lee la regla durante los 90 minutos.
Franco, No. Evidentemente nadie va a poder tocar la... Pero es la Pero única lo que- regla que existe de Espera. penal, rey. ¿Quién peor querés que te lea? Pero está Traen mal. entonces papel higiénico que tenéis firmado vos que no sirve para nada. Vas a Pero- discutir esto. ¿Cómo? Vas a discutir esto. Pero- no ¿cómo? sirve para nada lo Pero- que está diciendo. pero- no sirve para nada pero- lo que está diciendo. No sirve para nada. Pero- no tenés argumento. No sirve para nada. Pero- Te estoy leyendo un ¿cómo? documento de la FIFA y vos Pero estás le- diciendo que no sirve de nada. Pero mi brother, ¿cómo me vas a decir el jugador no va a poder jugar a pelota hasta que otra persona toque? En tanda penal y no aplica eso. Eso me voy. Pero es la única regla que... ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de... Pero espera un ratito. La regla Fran- aplica. Franco, espera un rato. La regla Franco, es franca, Franco, Franco. Marcos, espera un ratito. La UEFA puso esto porque esto es lo que menciona respecto a cuando toquen el pie de apoyo. Que esto tiene también el mismo alcance porque si el jugador toca una vez y después vuelve a tocar, sea tanda de penales o sea penal en tiempo reglamentario, el penal se anula. Sea tanda de penales o sea penal en tiempo reglamentario. Obvio, pero yo estoy diciendo nomás que al pedo lee esa parte que dice Ah, hasta que bueno. otro jugador toque. Porque si toca otro jugador, ¿qué te lee, sirve si una pero, tanda de penales? pero loco, te estás leyendo el reglamento así como es nomás, viejo, tranquilo. Y me pone nervioso, soy hincha de Guatemala que viene a celebrar ahí en TikTok y soy hincha de Panamá. Ellos siempre no tienen club en su casa, en su país. Che, Eso hincha- a ver, yo quiero decir algo. Vos sabés que el club con más hincha en Latinoamérica, no te digo a vos. Y me parece lo mismo, horrible. Es el Barcelona. Porque ¿Qué me lo que? parece. ¡A la Madrid, mamacuevo! ¿Qué lo que? ¡Viva mi Madrid, carajo! Y me da por la bola. Dios mío. No tiene Pio Club en su país. ¿Y qué tiene? ¿Qué Vos lo te, que? vos te pasaste defendiéndolo al City, boludo. Así que ¿qué mierda vas a Pero venir a sí, decirme? viejo, porque tiene yo- un arraigo. Y me chupa un Porque huevo tengo aquí un en la arraigo raya. cultural. Y no va a haber otra persona. ¡Ah! Y no va a haber otra persona. ¿Qué tiene que ver, boludo? Yo tengo un arraigo cultural con el City por Roque Santa A tener Cruz. un carajo. ¿Vos sos del Real Madrid por Sergio Díaz? ¿O por Javier Acuña? ¿Sabes qué te voy a decir? Yo tengo un arraigo del Real Madrid por Matías Agüero. Lo mismo, Y te besó Pio Lo Matías mismo, Agüero. eh. Pero vos no le viste a Lo Matías mismo, Agüero, eh. anda catrapo. Lo mismo, eh. Vos le viste a Lo Matías mismo, Agüero. eh. Vos le viste a Matías Lo Agüero. mismo, eh. Vos le viste a Matías Agüero. Sí le vi. Sí le vi. Yo creo que no Sí le vi. ¿Cuándo? ¿Qué año jugó Matías Agüero? Matías Agüero es campeón. Juan Bautista. Juan Bautista Agüero. ¿En qué año? Es el primer campeón de la... Campeón de la Copa Europa del 66. ¿Y qué te reí, boludo? No, esperen ¿De qué un te poco. reí? Yo te Acá- venía a hablar. Che, Es que me pone Esperen un poco. nervioso. Tiene sentido. ¿Y por qué te va a Me poner pone nervioso? nervioso ese. ¿Qué es lo que es, manito? A la Madrid, mamacuevo. Y son gustos. Y no me molesta, me Son pone. Me gustos. molesta. No Nadie quiere dice defender su nada país. de los gustos de otras personas. Che, hay personas que les Espera, gustan espera, espera. streamer, hay personas que les gustan los Para, asaderos, para. ¿entendés? ¡Ay! Así que no pasa nada. Son gustos. Son gustos. ¿Entendés? Son gustos. Son gustos. Son gustos. ¿Y qué vas a hacer a contra de los gustos? Está bien. Nada, nada. Y hay gente que le gusta el K-pop, ¿verdad? Hay gente que le gusta el K-pop y uno tiene que hacer un esfuerzo por el K-pop también. Che, se pueden callar los dos ya de una buena Me vez. callé. Por favor. Están tirando Yo, cualquier puedo- fruta. yo hace quiero hacer 5 una minutos. pregunta. Ya está. Esperen. Espera, paren ya. No era ni enfocar, demasiado estúpido. ¿Qué es lo que te pasa, vos dictador también? No, espera un ratito. No, Espera un ratito, ¿sí? A las 3 recién es tu programa. Espera. Hola, Espera. ¿Qué les Tranquilo. pasó? No, a las 3 recién es. Lo que estaba diciendo, que vamos a volver al punto, ¿sí? Porque me parece que estamos hablando de un penal y me terminan hablando de qué culpa Guatemala. tiene un hincha de Nicaragua donde ser fanático. Hacía calor. Ya está. Ya está, o sea, cualquier cosa ya. Córtense ya. Tranquilos. Tranquilo, man. Yo le pregunté una cosa y terminaron contándome la enciclopedia Atlas. ¿Qué les pasa, boludo? Pero yo tiré una... No, pero. Un facto. Pero ya está, boludo. Qué loco. ¿Puedo decir algo yo también? Que yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo el Cholo Simeone, por ejemplo. O sea, para mí eso es de achicarse, de decir, la pasan mal. No, hermano. Ya está, perdiste, te eliminaste una vez más, te das la vuelta y te vas a tu casa. O sea, para mí es muy recurso y agarrar y decir eso de... Y sí, pero la pasan mal, ellos nos eliminamos, pero ellos la pasan mal. Me O sea, parece gastaste realmente... gastaste 90 millones de euros para eliminarte en octavos de final contra el Real Me Madrid. parece totalmente O sea, absurdo. Me parece totalmente absurdo. Las declaraciones del A mí Cholo lo que Simeone. yo quiero decir algo. Eso no debería ser declaraciones que debería dar Simeone siendo un técnico realmente de alta jerarquía. Acá hay un tema de fondo. Hay algo que nunca el Real Madrid va a poder ganar, ¿Qué cosa? que es el relato. Porque ayer se logró algo nunca antes visto, muchachos. Ayer se logró que se hable, ayer se logró que se hable de un acierto arbitral
y que no se hable de 3 errores clamorosos en los 200 minutos de partido. Ayer se habló más de un acierto del árbitro en tanda de penales que de una mano grande como el Metropolitano que hubiera cambiado el desarrollo de la serie. Lenglet tuvo que haber sido echado en la jugada de Mbappé porque volvemos a la aplicación del reglamento. Si bien es último hombre y es dentro del área, si el reglamento es muy claro, dice que si el jugador no quiere jugar a la pelota y tiene como deseo parar la trayectoria del futbolista, es roja. No lo echó al Lenglet. Cuando estaba yendo el partido, a Brahim lo pisan dentro del área y no se cobra. ¿Y la mano del primer tiempo? Y el mismo Atlético que hizo un comunicado hace 3 semanas pidiendo que por favor se le respeten a los árbitros, fue el que ahora le pidió a la UEFA explicaciones sobre un acierto. Ese es el verdadero problema. Se ha logrado que se hablen de aciertos arbitrales antes de errores arbitrales. Sencillo. Ayer el Atlético en el primer tiempo tendría que haberle ganado 3-0 al Real Madrid. ¿Sabes qué hizo el Cholo? Metió un gol. A los 28 segundos se dedicó a defender. Sí. O sea, no que se dedicó a defender, retrocedió 40 metros. Hermano, tenías el partido para hacerle 3 goles al Real Madrid. Y a pesar de que te defendiste, hiciste figura Courtois. Sí, qué tremendo. Sí. Otra vez. Ese es el tema de fondo para mí. El tema del penal, ese desborde que se da en el primer tiempo, el desborde de Vini. Eso era una mano. Eso era primer tiempo. Claro, era recobrable. Sí, pero ni siquiera lo llamó el Simeone, ni siquiera lo llamó el VAR. No. Para mí eso fue un robo. Está alejado la mano. Y ahí iba a ser el empate del Real. Y ahí cambiaba todo. Tenía la posibilidad de un penal. Porque ese penal acá en Paraguay todo se cobra. Agarra a Vinicius y manda a la nube. Vini estuvo en un Yo igual te digo algo. Anticompetitivo. O sea, anticompetitivo lo de Vinicius. Totalmente. Yo lo adoro. Desde mi punto de vista me gusta. Me siento más. Me encanta Vinicius. Incluso. Pero el partido que hace ayer. Ayer no se salva nadie el Real Madrid. No. O sea, imagínate que, ¿viste ese tiro libre que tuvo el Real Madrid en el área que pateó Lucas Vázquez? Sí. Anteriormente la pelea en Real Madrid así chutaba Kroos, Cristiano o Bale, boludo. O sea, es un tema muy, muy complicado, pero ayer el partido de Vinicius fue malísimo y creo que... Y de Lucas Vázquez también. Y además, Ancelotti es inteligente en sacarlo. Porque la tensión que iba a haber en esa tanda de penales y volvía a patear él. Pero lo que pasa es que más allá de la tanda de penales, el amigo Llorente manda la pelota al palo. Y qué mal que definió Oblak, hermano querido. Ese último penal de Ruiz atacado, boludo. Sí. Por favor, le pateó horrible. A ver, las posibilidades reales de un Madrid-Barça van creciendo, ¿eh? Sí. ¿Ustedes piensan que se puede llegar a dar? Yo creo que sí. Barça va contra el Dortmund y juega contra el ganador de Inter-Bayern. Y Real Madrid va contra el Arsenal y juega contra el ganador de PSG Aston Villa. Yo creo que tiene un cuco el Barça. Si pasa, si Bayern semis. Sí, yo creo que la semi va a ser Bayern-Barça y ahí hay un cuco. El Barça no le hizo 4 a... O sea, este Barça le hizo 4 al Bayern hace algunos meses. Sí, hace unos meses sí. Pero de igual manera estamos hablando de distancias cruciales. Igual se ha demostrado que mucho el formato de liga no importó. No. En cuarto de final hay 4 equipos que pasaron del 1 al 8 y otros 4 equipos que jugaron playoff. Sí. O sea, 50 y 50. Así de sencilla está la ecuación. Estaría linda. ¿Quién para mí tiene más posibilidades de llegar el Barça a la final que el Madrid? Vos sabés que sí. Porque yo pienso ¿Por qué? Porque yo pienso que Arsenal y eventualmente el PSG son rivales más peligrosos, más poderosos que eventualmente Dortmund y Bayern. Sí. Le quiero más al PSG ahora. El PSG ya no es más tan feo como fue hace unos años. Ya tienen hambre sus jugadores, ya está más querible el PSG. Igual una cagada, pero... Viene el proceso del PSG, ¿eh? Barco sí. En 2020 final de Champions, 2021 semifinal de Champions, 2022 octavos, 2023 octavos, en el 2024 volvió a semifinales. O sea, que ya había un tiempo de trabajo, salvo esa pequeña sangría de 2 años que coincidió con la presencia de Messi, Neymar y Mbappé. O sea, cuando formaron ese tridente que pensaban que era el tridente que iba a manejar el mundo, fracasó. Pero igual también hay que decir, tuvo mala suerte, o sea, que el PSG coincidió contra el Real Madrid y contra el Bayern en octavos. O
O sea, medio Argel también, que justo estuvo Messi y se eliminó en octavo. No, coincidió con el sorteo, pues sorteo. Pasa de eso. Van a pechar y van a perder. El Arsenal no tiene 9 encima de... Miquel Merino, papá. A mí me gusta que se defina el Madrid, porque el Madrid fuera del Bernabéu en Champions le cuesta muchísimo. Yo no banco Bayern en la final, encima en Múnich otra vez. Para mí es Real Barcelona debería ser. Bueno, convengamos que hay muchas similitudes a la Champions del 2012. 2012. ¿La final dónde fue la de 2012? Y había sido en Múnich. En Múnich. En Múnich. En una semifinal estuvo Real Madrid-Bayern y en otra semifinal estuvo Chelsea-Barça. Y tanto el Madrid como el Bayern, cuando se decía que esa iba a ser la final de todos los tiempos, porque era Madrid-Barça, Messi contra Cristiano, Mourinho contra Guardiola, era el escenario idóneo para el final del mundo. Fallaron los dos. Cristiano falló su penal y Messi falló su penal. ¿Se acuerdan del penal de Messi contra Peter Cech? Sí. Pero yo creo que hay muchas eventualidades, pero a mí me parece que el equipo que puede llegar a ser sorpresa es PSG, ¿eh? Sí. Es muy serio el PSG, juega muy bien. Hizo bien las cosas, Luis Enrique. Tenemos muchísimo audio antes de terminar el programa. Dale. ¿Cómo andan Pasión Estudio? Yo como Bumarelo me gustó el grupo que dictó ahí el muerto de Coque. Che, consulta. Nelson, ¿no encontramos que en preferencia o les dan el palco para la transmisión la gente de la directiva de Guma? Abrazo grande, Nelson. ¿Te preguntó algo? No. ¿No se encuentra en preferencia? Está acá. Yolanda Franco. Qué puta. ¿Cómo andás? Te mando un saludo. Último momento. Pelea entre el Chavo y Ñoño. No, corta. Franco, abrí Word, escribís tus propias reglas para el chute de 2 penales, imprimís, perforás, metés en carpeta y te vas a Suiza a presentar. Don't cry. ¿Vos sabés que puedo perforar? No, basta. ¿Vos sabés que yo puedo perforar? No. Sin problema. No. Nada al respecto, pero no. ¿Qué? Güey, manda audio de 2 minutos. Mandaron chiqui más corto tu audio. No podía guardarme esto. Y con todo respeto a todos ustedes. Franquito, buena onda. Yo sé que sos bueno, tenés capacidades. Sos un buen profesional. Pero mi vida, hay cositas que hay que saber discutir. ¿Entendés? Jessica, no te pienso escuchar, Jessica. Va el champi, boludo. Aguante Olimpia, le calla. Va el champi, boludo. ¿Qué te van a hacer si yo tengo acá el coso? Va el champi, boludo. Aguante Olimpia, le calla. Este año salimos campeones de la Copa Libertadores, la Recopa Libertadores, de la... Curita, Copa Libertadores. si vas a mandar audio 59, no te vamos a reproducir. La última vez que te vamos a poner. Queridos pasajeros de la topadora franqueada. Ja. Hoy presenciamos la presentación de la peteadora ciclónica. De la institución enemiga quiero felicitar por su clasificación a la Conmebol Libertadores. Les deseo una buena travesía en busca de la gloria eterna. Pero bien tienen que saber que todo lo que ustedes pueden ganar, el Olimpia ya lo ganó. Abrazo grande a los pasajeros de la topadora. Y el resto, instituciones enemigas, que la sigan mamando. Muy buenas tardes. ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! ¡Vámonos a hacer bien! Estoy buscando un... No, él no puede ser realmente. Estoy buscando un... Su ¿Quién presión fue? se bajó todo, bro.
queridos. Quisiera responder a lo que ayer dijo el querido por pocos, la topadora franjeada. No le di. Cole Palmer, ese. Laura le dice. Ya, pues. Ay, ya estamos en búsqueda todavía de nuestro topador. Nos vemos. ¿Qué